Te doy la bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Ralf Fuhrmann. Llevo más de 30 años siendo terapeuta y más de 20 viviendo en Argentina, atendiendo y enseñando osteopatía en mi propia escuela y en diferentes lugares del país. En este espacio quiero invitar a diferentes profesionales, médicos, terapeutas, artistas, psicólogos, músicos y pacientes para conversar, explorar y despertar nuestra conciencia en relación a la salud y todo lo que involucra este tema. Quiero crear un diálogo abierto y respetuoso, ampliar nuestra mirada y estimular nuestros recursos internos para recordarnos y reconectarnos con nuestro camino personal en esta vida. Encontrar tu sentido en la vida es encontrar tu camino hacia la salud. Esto es Espacio Reflexión con Ralf Fuhrmann. Hola, muy buenas tardes, bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Ralf Fuhrmann, el Espacio Reflexión. Hoy tengo el honor y la alegría, estoy ahora con dos personas, estoy con Luciana y con Carolina acá. Y tenemos acá un tema que para mí es totalmente nuevo y por eso estoy muy curioso y quizás ahora le voy pidiendo a ambas que nos cuenten un poquito quizás primero sobre su profesión y sobre el tema que queremos hoy hablar. Hoy vamos hablando sobre quizás psicología con psicodélica, o con la comparación o con el uso de psicodélica, un acompañamiento terapéutico. ¿Es así? ¿Entiende eso correcto? Pero quizás no es correcto, Luciana. Contame. Lo veo acá, una duda en tu cara. Contame, ayúdanos. Supongo que vamos a ser más específicas con el correr de la charla, ¿no? Pero en principio estaría bien pensar en procesos acompañados con psicodélicos. Procesos acompañados con psicodélicos. Perfecto. Luciana, quizás si me permites, ahora empezamos primero quizás con vos. ¿Vos sos psiquiatra? Yo soy psiquiatra. ¿Hace cuántos años tenés? 20 años aproximadamente. Uh-huh. Con una formación en hospital público, una residencia. Uh-huh. Hice consultorio durante mucho tiempo, todavía sigo haciendo consultorio, o sea, psiquiatría clínica asistencial. Uh-huh. Lo que me interesó de la psiquiatría fue, creo que desde el principio, el funcionamiento de la mente. Siempre me pregunté, como estudiante de medicina, cómo funcionaba la mente. Y creo que llegué así, a psiquiatría. Eso está interesante. Más adelante también me gustaría preguntarte más sobre este tema, el funcionamiento de la mente. Dejamos eso quizás para acá, porque eso también es uno de mis impulsos, deseos de invitarles a ustedes a este podcast, porque estoy también considerando que la mente es un recurso muy importante en relación sobre nuestra percepción, sobre nuestro estado de bienestar. Carolina, quizás también te puedo ahora preguntar, ¿vos sos psicóloga? ¿Cierto? Sí, yo soy psicóloga. Hace un poco más de 17 años también arranqué mi formación clínica con una residencia en un hospital público, en un neuropsiquiátrico, casualmente en el mismo neuropsiquiátrico. en el mismo neuropsiquiátrico que hizo la residencia Luciana. Ahí arranqué mi camino en la clínica y después continué trabajando en salud pública. Uh-huh. Hasta el año pasado, que ahí decidí hacer un cambio a partir de que empezó a llegar todo esto y me empecé a encontrar con herramientas y con una mirada en realidad de la salud, un paradigma de la salud que me empezó a hacer mucho más sentido después de estar casi 20 años trabajando en salud pública. Uh-huh. Estuve muchos años ahí sostenida porque siempre me convocó el trabajar en equipo, el trabajar en realidad siempre me hizo mucho sentido trabajar en salud pública hasta que, bueno, me fui agotando
Digamos, ahí aprendí muchísimo y crecí muchísimo profesionalmente. Trabajé en todo tipo de áreas y dispositivos, siempre complejos, siempre con... No me quedé en ese hospital donde hice la residencia, sino que después, unos años después, entré en un hospital pediátrico, pero trabajando con niños y con familias y con patologías de mucha complejidad. Y bueno, y un poco así fue que llegué acá, un poco ahora, en los últimos años, a investigar el tema de los psicodélicos, porque la verdad es que siempre estuve muy incómoda en el sistema de salud. Como que siempre hubo algo que me sostuvo durante mucho tiempo, esta cuestión de trabajar en equipo, la mirada interdisciplinaria, siempre entendiendo que la salud es algo muy complejo y que está atravesado por un montón de variables y eso me convocó, pero bueno, a la vez también fui encontrando un límite y ese límite me trajo un poco a este mundo. Qué interesante, Carolina, y gracias a Luciana y a Carolina por compartir primero estas así informaciones. Quizás vamos paso por paso, justo ahora. En general estoy diciendo, yo solamente puedo hablar de mí, pero quizás eso también ayuda a otras personas. En Alemania, soy de Alemania, no teníamos mucha información sobre el trabajo, el acompañamiento que hace un psiquiatra o un psicólogo. Quizás en pocas palabras nos pueden un poquito capaz explicar cuál es la diferencia, cuál es tu acompañamiento, Luciana, como psiquiatra, y cuál es tu forma de acompañamiento, Carolina. Yo podría hablar un poco en pasado, porque como le pasó a Carolina, yo también estoy en un proceso como de cambio de paradigma. ¿Sí? Pasé de la psiquiatría, digamos, convencional, de tratamiento farmacológico, a pensar en una noción diferente respecto a la salud, que está más en relación ahora al tratamiento o al acompañamiento con psicodélicos, más que al tratamiento. Antes hice una psiquiatría más basada en el tratamiento farmacológico. ¿Sí? Como que la intervención iba más por la vía del fármaco. Bien. Y en general trabajé con patologías graves como psicosis, por ejemplo. Para decirlo quizás en grandes rasgos, y si no es correcto, me vas a corregir por favor, Luciana. Si tu acompañamiento fue más a través de remedios, donde quizás ahora, Carolina, tus acompañamientos es entonces más en la terapia de hablar, de la conversación, ¿o eso no está correcto así? Sí, en cierto punto sí. Digamos, mi formación específica en toda la carrera de psicología y en la formación también de la residencia, en las formaciones de clínica psicoanalítica, que tiene que ver con este dispositivo de terapia que es hablada, ¿no? Y que tiene que ver con la interpretación del síntoma como un lenguaje, como una expresión ahí de lo que no anda a nivel del sujeto. El tema es que esas herramientas y esa formación que yo tuve a lo largo de los años me fui encontrando con que no me era suficiente para los abordajes, para los acompañamientos en salud. Todo el tiempo lo que me pasaba es que toda esa formación que tenía de la academia, de la teoría, después cuando tenés los casos y las situaciones y la complejidad, tenés que explorar y seguir buscando muchas otras herramientas, porque bueno, ahí dimensionás todo lo que se juega, y especialmente en mi experiencia en salud pública, como toda la dimensión social, atravesando a la situación de salud de una persona, ¿no? Como que se rompe un poco mi paradigma de formación, fue un poco de lo individual, que es el paradigma médico hegemónico, ¿no? En donde la salud de cada uno depende de los hábitos y costumbres de cada individuo, y con lo que me fui encontrando en la clínica, que me fue rompiendo eso, es que somos en vínculos, somos en contextos, y todo lo que nos rodea nos atraviesa, y es necesario como un abordaje más amplio, una mirada más amplia. Eso fue con lo que no me sentía cómoda, ¿no? Trabajando en salud pública, porque a la vez, bueno, ahí está todo lo instituido, ¿no? Está todo lo permitido, está todos los saberes que son los legitimados desde el paradigma de la salud hegemónica, y todo lo que no va, ¿no?
se deslegitima, ¿no? Por cuestiones de poder. O sea, por lo menos desde mi mirada, mi experiencia es así, ¿no? Entran otros saberes, hay otros saberes que la gente tiene inclusive, pero no son válidos desde la mirada de la salud pública, que es la salud, el modelo médico hegemónico, ¿no? En donde hay una primacía además de lo biológico y lo social, digamos, como que cuesta que entre. Sí, una mirada muy reducida, un reduccionismo, ¿no? Muy bien, primero gracias Claudia, y eso Carolina, perdón, eso me lleva de vuelta casi un poquito sobre la primera expresión de Luciana que vos mencionaste, fue la idea de querer entender el funcionamiento de la mente. Hoy, ahora con tu experiencia, Luciana, ¿vos estás considerando que se puede realmente entender el funcionamiento de la mente? Como también ahora escuché también de Carolina que hay muchísimas influencias sobre nuestra mente. ¿Cómo lo ves vos hoy en día, este aspecto? Y, digamos, un poco, obviamente, de mi opinión y de mi recorrido, yo siento que desde que empecé a investigar y acercarme al mundo de los procesos con psicodélicos, entiendo más la mente que lo que entendí en todo lo que había estudiado cuando hice mi carrera de psiquiatría. Wow. ¿No? Pese a que se supone que un psiquiatra tiene que entender bastante bien lo que sucede a nivel mental. Pero bueno, justamente como esa mirada digamos, es reducida, se piensa más en la mente como el cerebro, ¿no? En la mente como procesos cognitivos o procesos neuronales, y eso es una perspectiva muy reducida de la mente, le queda muy chica. Y bueno, quizás, no sé, tengo la impresión ahora que debemos hacer paso por paso para los oyentes. Quizás hablamos en primer instante, en primer paso, sobre cuál es el efecto de una psicodélica, qué están ustedes considerando, observando, y cómo vos ves ahora, hablando tantos años de experiencia, pero recién ahora con el uso de esto lo puedes entender más. Así quizás lo podemos ayudarnos de entendernos por cuál motivo actualmente están intentando este camino en el acompañamiento, en la terapia. Yo lo que empecé a notar, especialmente en patologías no tan graves, quiero decir, digamos, no estoy hablando de los trastornos psiquiátricos mayores como las esquizofrenias, no sé, trastornos bipolares tipo 1. Digamos, me refiero más a patologías o a cuestiones psiquiátricas que están así catalogadas, pero a veces no son tal, como depresiones menores, trastornos de ansiedad. En ese tipo de casos, lo que empecé a observar de mi experiencia es que el tratamiento farmacológico solo, digamos, o como único abordaje, tendía a ser paliativo, ¿no? como si fuera un abordaje superficial. Cuando sacaban la medicación, volvían a aparecer los síntomas. Y entonces, digamos, esto daba para pensar, bueno, esto no está modificando a un nivel más profundo el problema. Claro, como que está atacando al síntoma y no a la causa, no es lo que está generando ese síntoma. No hay una pregunta de por qué esa persona está deprimida, por ejemplo. Y eso, digamos, me generó preguntas, ¿no? Preguntas e incomodidades respecto a cómo yo podía ayudar a la gente con este tipo de problemas. E incluso, digamos, me hacía sentir incómoda porque justamente por el paradigma hegemónico, la posición de muchos de mis pacientes era una posición muy pasiva, en el sentido de yo me siento mal, vengo a buscar una solución externa. Que sabe es el profesional. El que sabe lo que me pasa, el que sabe lo que pasa en mi mente es el profesional, en este caso yo era psiquiatra, y si no puede ser un psicólogo también, y eso desimplicaba un poco a la persona. En ese sentido, yo veía un problema, ¿no? Por eso digo una posición pasiva. Y ese desimplicarse lo que generaba era también un desconocimiento para la propia persona, ¿no? Si yo pretendo que la respuesta venga de afuera y no tengo nada más que meter una pastilla en la boca, es
una respuesta escasa, por decirlo de alguna manera, precaria, escasa, corta. Cuando conozco la posibilidad de los psicodélicos, específicamente de los hongos, que es lo que a mí más me ha interesado, y los procesos acompañados con hongos, lo que observo es que el paradigma en el que se basa, digamos, los procesos acompañados con psicodélicos es un paradigma diferente en el cual el saber se le supone a cada uno. Digamos, hay una inversión de saber. Claro, que cada uno es el que sabe sobre sí mismo, ¿no? A pesar de que no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Porque el otro paradigma lo que nos dice es el otro el que sabe. Es el otro el que sabe sobre tu mente, vas al médico porque el otro sabe sobre tu salud. Entonces, bueno, ese cambio de paradigma fue el que me hizo sentir más cómoda. Hermoso, hermoso. Gracias, Luciana, y gracias también, Carolina, porque entre todo, ese es uno de los impulsos míos de armar este podcast, justo recordarnos o invitarnos que tenemos una responsabilidad en relación con nuestra salud. Y está lindo también escuchando también, aunque un recorrido largo tuyo o de ambas, de todavía cuestionar y también sentir el estímulo. No, eso no es una ayuda llegando a la causa, quizás un remedio en esta primera etapa, que aunque puede ser necesario o no, es paliativo, es primero tapando síntomas y no llegando a la causa. Ahora mencionaste ya un poquito más específico, Luciana, que hablamos sobre psicodélica. Ahora en este instante de acompañamiento terapéutico, ustedes usan hongos. Quizás podemos hablar un poquito qué reacción están observando y qué beneficio tiene esto en el acompañamiento. Está ahora interpretando eso, facilita quizás en el consultante o en el paciente te llega más hacia su causa, o cuál es el efecto que están actualmente observando, o por cuál motivo están usando o invitando a las personas, ¿por qué no lo pruebas este camino? No sé, ¿qué lo observas vos, Carolina? Sí, este mismo cambio de paradigma que por ahí te venimos comentando como en relación a lo profesional y a lo que nos mueve en este camino, es un poco también lo que se observa en las personas que exploran con los honguitos, en relación a que también hay un cambio de mirada muy importante, como que ese es uno de los efectos, digamos, podríamos hablar horas y horas, ¿no? Hay efectos tan variados como personas, ¿no? Como que no es una la experiencia, digo, después uno escucha, bueno, te pasa esto, te pasa aquello, y se tiende como, de alguna manera, como a categorizar los efectos, pero en definitiva lo que tiene el impacto más importante y significativo es eso, es como un cambio de mirada, se amplía la mirada también sobre lo que somos, sobre, o sea, es como entra mucha información que permite como resignificar no solo tu historia, sino tu modo de vincularte con los otros y con el mundo. Ese es para mí mi mayor aprendizaje en todo este recorrido, que también la salud está íntimamente ligada con el modo en que nos vinculamos con todo lo que hacemos, con los otros, con nuestros hábitos, con las personas, digo, cómo se construye salud cotidianamente. Y cuando eso está como corrido de la escena, ¿no? Como si se tratara de uno individualmente haciendo sus cosas, y no se dimensiona la importancia de cada vínculo, de cada espacio, de cada encuentro, de cada intercambio, y cómo ahí, digamos, hay algo que te suma y que te nutre o que en algún punto te está dañando, ¿no? Como ahí en ese modo de vínculo, en ese modo de intercambio con los otros, como ahí se produce ahí como un efecto, una sacudida que te lleva a replantearte otro modo de habitarte en realidad y otro modo de vincularte con los otros. Tiene que ver con eso, con cierta información que rompe por ahí
con las narrativas habituales que las personas se cuentan y que siempre dicen, bueno, porque mi problema es este, y bueno, están siempre dándole vuelta. A mí en mi experiencia clínica me encuentro con eso, ¿no? Con el límite también del dispositivo clínico terapéutico individual, en donde la persona, digo, inclusive desde el psicoanálisis, que sí supone que el saber está en el sujeto y esa formación yo siempre la tuve y siempre voy a buscar esa información que está ahí en un síntoma, tiene un saber, esconde un saber y siempre, digamos, mi modo de abordaje es desde ahí, pero que muchas veces está como instalada ciertas narrativas y ciertas fijaciones que es muy difícil mover y romper con esos patrones. Y en estas experiencias, ya sea en microdosis o en macrodosis, entra otra información que permite que eso se modifique, que esa perspectiva cambie. Y a partir de ese cambio de perspectiva se producen movimientos a nivel subjetivo que generan mucho cambio, digamos. Como que ahí está la riqueza y lo valioso de estas herramientas. Excelente, Carolina, muchísimas gracias. Quizás acá me gustaría invitarlos a las tres, o por supuesto también a todos los oyentes ahora de este podcast, de pensar o reflexionar, y me gustaría escuchando la experiencia de ustedes o sus opiniones con estas experiencias más de 20 años ya casi. Estos trastornos mentales, que vos mencionaste ya un poquito, depresiones o también ansiedades, también mencionaste también bipolaridades, que vos estás considerando que eso no entraría ahora actualmente en este acompañamiento. ¿Cómo se forma una mente trastornada o enfermo? Vos ahora, Carolina, ya mencionaste que son relatos. Es el entorno, el medio ambiente de donde vive, donde yo escucho ciertos pensamientos o miradas que forman mi mente, o podemos entender por qué una mente empieza a quizás haciendo estos problemas donde estamos considerando que esta persona no está considerando o pensando adecuadamente en relación con sí mismo, con su cuerpo o con el entorno. ¿Tienen una idea de dónde está la causa de los trastornos psicológicos? ¿Hay una idea? Tendríamos un Nobel de simulación. Claro, bueno, y cada caso es cada caso, y no se puede dar una respuesta general a esto, por supuesto, pero por lo menos desde mi mirada y desde mi experiencia, el contexto social, cultural, económico, digamos, todo eso tiene muchísimo que ver. Yo considero que vivimos en este sistema, digamos, hay ciertos valores que nos llevan a enfermarnos a todos, algunos más, otros menos, pero el aislamiento, la fragmentación, digo, el modo, digamos, en el que se plantean las reglas del juego, del sistema en el que vivimos, nos lleva a enfermarnos. Después cada uno, con más o menos recursos, con más o menos suerte, hace y lidia con eso, pero... Sí, perdón, incluso con alguna enfermedad, digamos, que podría tener una carga genética, ¿no? Que uno dice, bueno, está comprobado que estas enfermedades donde uno, digamos, si chequea dentro de la familia, por ejemplo, te hablan de trastornos mentales, ves que hay casos de trastornos mentales en la familia, incluso con una enfermedad que tenga alta carga genética, todo lo que dice Caro es importantísimo para que eso se manifieste o no, o se manifieste de cierta manera o no, ¿sí? No va a ser un solo factor, es todo eso otro que incide sobre esa vulnerabilidad que podría llegar a tener la persona. Por eso responder es tan difícil. Claro, entiendo. Y hoy más una invitación para todos realmente de primero considerar qué aspectos de mi vida quizás influyen sobre mis pensamientos. Y entonces ahora, según de mi comprensión, en primer lugar, mis padres van a ser mis ídolos, voy a copiar que ellos me ofrecen. Y quizás con esto también que vos mencionaste, si ya en la familia o en las generaciones anteriores se ve quizás ciertos trastornos,
¿es algo genético o es el pensamiento que transmite la mamá o el papá o la abuela a este niño, que el niño empieza también copiando este pensamiento? Se puede saber esto, se puede diferenciar. ¿Existe realmente un gen que nos hace pensamientos sanos o pensamientos trastornados? ¿O es este más que lo escucho constantemente en mi casa? Ponemos más quizás preciso, una mamá que está con muchos miedos y transmite constantemente estos miedos a sus niños. Si no es así, me van a corregir por favor. Es más probable que esta persona, esta niña o niño, también va a considerar también el mundo como más amenazante y va a también llevar más el pensamiento de miedo en sí. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. También entonces quizás como hablaron también antes, si vienen ahora un consultante, hay que indagar, no solamente tapando estos miedos, de dónde vienen los miedos. Okay. Y después también fue algo muy, muy interesante, que si eso sería un pensamiento repetitivo, porque lo vivo esto en mi infancia, luego quizás también vos mencionaste la parte aspecto social, en mi barrio, o quizás cultural, entonces quizás un país piensa de esta manera, similar. La dificultad de cambiar o pensando que es posible de pensar diferente. Que eso estaban observando hasta ahora, según mi comprensión, en su terapia común o anteriormente, que ahora a través de agregando un aspecto o un efecto de una planta, de un hongo, podría facilitar a la persona de quizás cuestionar este pensamiento y ampliar así la mirada. ¿Entiendes así correcto? Exactamente. Sí, digamos, pienso a partir de esto algo del determinismo o el estigma, ¿no? Volviendo un poco como al paradigma hegemónico, podría hablar como psiquiatra o casi ex psiquiatra, de lo fuerte que puede ser para una persona recibir un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Y entonces, digamos, pensar en otro paradigma creo que también permitiría desarmar un poco este determinismo, ¿no? Y estos sellos que se le suele poner, o esta cosa tan estigmatizante que se suele hacer con los trastornos psiquiátricos. Por eso sería incluso otro efecto más interesante del cambio de paradigma. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Ayudarme un poquito más, Luciano. Entiendo primero, eso es muy interesante, capaz este aspecto que vos justo el rol como profesional, como psiquiatra, estar en una situación donde quizás vos das un nombre a una cierta enfermedad y la persona se lleva esto quizás toda su vida. Sí, incluso no solo un diagnóstico, sino también experiencias, ¿no? Experiencias traumáticas, por ejemplo, ¿no? O experiencias que marcaron mucho una persona o su estructura de personalidad, con un proceso con psicodélicos, un poco como decía Caro, a veces sucede esto, que se cambian narrativas, cambia el punto de vista en el cual la persona se veía a sí misma. Y esto desarma un poco este determinismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto que me sucedió, me marcó y me hizo así. Entonces, tal vez un proceso con psicodélicos permite mover eso, ¿no? A ese nivel de profundidad. Por eso es lo interesante de ese tipo de procesos. Y hago la diferencia con lo que decía yo al principio. Yo sentía que con algunos tratamientos farmacológicos el abordaje era muy superficial, ¿no? No llegaba como al fondo de la cuestión. Y si yo me animo ahora a hacer un paso más, entonces si yo te interpreto correcto, Luciana y Carolina, es no solamente ahora estamos entendiendo, o ustedes están entendiendo primero, ofreciendo primero quizás un diagnóstico por un lado, pero están quizás ahora observando, antes se marcaba la persona y se tapaba estos síntomas,
entre comillas, vos ofreciste, por supuesto, ahora Carolina también el acompañamiento en la charla con tus pacientes, pero ahora está quizás considerando que psicodélica ofrece a la persona de pensar diferente, pero luego que están ahora quizás también agregando para que esta persona pueda también incorporar eso en su vida cotidiana. ¿Qué piensan aparte que la persona debe quizás cuestionar sus pensamientos? ¿Cuál sería quizás el siguiente paso? Que la persona realmente se percibe también diferente y no solamente se siente como soy la loca, soy la depresiva, soy siempre tengo la ansiedad, soy. ¿Cómo lo ven eso y qué ofrecen quizás hoy en día a sus pacientes? Algo que me parece muy importante decir en relación a esto, Ralph, primero es que no es ninguna solución mágica, que no es que tomas un psicodélico, tomas un hongo y entonces todos esos patrones de comportamiento, de pensamiento, listo, se acomodan y salís siendo una persona nueva. Digo que es algo de lo que circula muchas veces, que se busca como, bueno, algo mágico y no es así. Es una herramienta con un potencial tremendo, pero que tiene que ser utilizada de un modo muy cuidado y en un contexto de acompañamiento para que eso no genere un daño, digamos, porque a la vez esto que estamos diciendo, ¿no? De la posibilidad del psiquismo, de desestructurarse y de que entre un montón de información, digo, eso puede ser como muy abrumador y hasta, digamos, generar confusión y ansiedad y un montón de malestar si no se hace en un contexto cuidado y cuidado en un montón de sentidos, ¿no? Cuidado en que sea un momento para esa persona, en que esté acompañada, en que pueda hacer un proceso en relación a esa información, con una intención terapéutica, con un trabajo que si no es guiado, o sea, puede llegar a tener un efecto paradojal y generar todo lo contrario a lo que uno por ahí está buscando. Como que a mí algo que me parece muy interesante y que me enseñaron las plantas, los psicodélicos, digo, todo este nuevo camino de descubrimiento, es que lo que vienen como a poner en foco y a revalorizar en realidad es el contexto y es el vínculo en el cual eso sucede. Porque un poco lo que estamos diciendo, ¿no? de la otra mirada de la salud, del paradigma hegemónico, es que lo deja solo al sujeto con sus problemas y con sus cosas, ¿no? Y porque tiene que ver con una mirada individualista de la salud, ¿no? Y acá no es que, bueno, digamos, te tomas el hongo y entonces ahí se te acomodan todas las ideas, te ves de un modo diferente. Eso sucede si es en un proceso cuidado y acompañado con alguien que te sostenga y que te dé la posibilidad de reconstruir eso desde un lugar, digamos, más saludable, por decirlo de alguna manera. Como que el secreto, digamos, y la clave de los efectos terapéuticos están en el modo en que eso se sostiene, se acompaña y se cuida. Por eso hablamos de proceso, ¿no? Porque además proceso implica un tiempo, el tiempo que sea necesario, que posiblemente no sea corto y que posiblemente no implique solo, si hablamos de macros, digamos, de una toma de macrodosis, posiblemente no implique solo una toma, ¿no? Pero esa es la diferencia de cómo la persona se va a implicar, ¿sí? Justamente, es lo contrario a la medicalización. A veces sucede, voy a dar este ejemplo, pero con esta moda de las microdosis, de poner la microdosis en el mismo lugar en que se pondría un antidepresivo, ¿no? Entonces, le pido a alguien las microdosis, me las arma en capsulitas y todos los días me levanto y me tomo la capsulita sin hacer ningún otro tipo de movimiento. Eso es medicalizar un psicodélico, no tiene sentido. Esto me parece está genial, me encanta escuchando a ustedes dos hablando sobre este tema y queriendo también estimular, porque lo veo acá algo similar nuevamente de mi impulso de armar este podcast, porque vos mencionaste la palabra, Luciana, implicar. Sí, esa es la responsabilidad de cada persona, que no caer en la trampa, como vos mencionaste también, Carolina, muy bien. Lo tapo ahora mis síntomas ahora porque me voy a sentir quizás un poco más libre o más alegre,
si tomo una psicodélica sin cambiar nada más en mi vida, sin cuestionarme de dónde o para qué me está sucediendo esto. Eso está genial. Quizás podemos acá agregando ahora cómo ofrecen hoy en día este acompañamiento. ¿Cómo es actualmente su ofrecimiento a una persona o a varias personas? Ya mencionaste algo, Carolina, que ustedes primero hacen una cierta evaluación anteriormente. Uh-huh. Y luego también ofrecen un acompañamiento. ¿En qué consiste actualmente quizás la valoración o evaluación y luego el acompañamiento? Quizás puedes hablar de esto un poco, por favor. Sí, es siempre el caso por caso, porque cada persona, digamos, es importante escuchar en qué momento se encuentra, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivaciones. Una evaluación ahí es muy importante. Y en ese sentido, luego a partir de ahí, de esa escucha, es que evaluamos cuál es el mejor modo, digamos, por ahí de acompañar a esa persona, qué proceso, de qué manera, en qué tiempos, porque no se trata, digo, como que la toma del honguito es solamente una parte de todo un proceso de trabajo. Entonces, por ahí con alguna persona podemos estar mucho tiempo trabajando hasta llegar a ese momento de la toma, como otra persona puede venir con un proceso interno que nosotros evaluamos que está en condiciones para poder hacer la toma. Entonces, eso es muy, muy personal en función de cada caso. Y después, bueno, algo que nosotras venimos como trabajando en el último tiempo y donde encontramos ahí como un valor muy importante, tiene que ver con todo lo que aporta el grupo, ¿no? Y la mirada de lo colectivo, porque ahí hay como un sostén y una escucha y un acompañamiento que no solo es de nosotros hacia nuestros consultantes, sino que se va generando también como una cierta red, una comunidad que hace como a este cambio de mirada también y de modo de vincularnos y de estar, que le da como mucho más potencia. Eso, potencia. Sí. Genial. También ahora entonces se aplica este acompañamiento grupal, entonces entiendo esto. Pero quizás, Luciana, ayudarnos un poco más. Carolina mencionaba varias veces la palabra trabajar con la persona. ¿En qué consiste el trabajo? ¿Es la charla todavía? ¿Seguimos acompañando en la charla con la persona o que hay otros aspectos que usan? En términos generales, sí, quizás. Lo que se hace primero es evaluar para ver si la persona está en condiciones de hacer un proceso con psicodélicos, si es un momento, bueno, lo que sea, ¿no? Hay algunas situaciones que hacen pensar que no es el momento, o esa persona no podía trabajar con psicodélicos. Luego se lo acompaña con diferentes recursos para una etapa de preparación. ¿En qué consiste estos recursos, Luciana? Depende de la persona. Okay. Podríamos hablar de ejemplos, ¿no? Sí, y hay amplias herramientas de preparación. Sí, lo que podríamos decir que un término acá clave es el trabajo de integración, porque lo que tiene que ver con la preparación previa a la experiencia, tanto como con el trabajo posterior, es de integración de la experiencia. Lo que se le llama integración al procesamiento de la información que aparece en esa experiencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a apuntar es a que la persona, y parte de esa evaluación inicial tiene que ver con eso, cuente con recursos de diferente tipo para poder procesar esa información. Después puede ser de lo más variado y no es que todas las personas tengan que hacer una preparación con las mismas herramientas, lo mismo con el trabajo posterior. Se pueden utilizar muchas herramientas, desde lo artístico, desde lo físico, corporal, o sea, muchas. Son muy variadas. Podríamos nombrar algunos ejemplos, sí, ¿no? Podemos hablar de yoga, de meditación, de bioenergética. Sí. A través del arte. El arte es un gran recurso, es un gran lenguaje para recuperar la información de estas experiencias. Pero en definitiva tiene que ver con eso, y ahí es muy personal el camino que cada uno hace en relación a eso. Pero sí nosotros, digamos, la responsabilidad que tenemos en este trabajo es de cuidar porque la persona no
no vaya a quedar como abrumado con una situación que después no tiene con qué procesar, porque eso sería un daño para la persona. Nosotros lo que intentamos hacer es asegurarnos, ¿no? Y en eso consiste nuestro acompañamiento, en ir acompañando y sosteniendo a la persona que pueda, con sus recursos y sus herramientas, pueda ir encontrando el camino de integración de la información. Y de luego, digamos, que lo cual es muy importante, es poder integrar a su vida cotidiana, ¿no? Yo diría que el objetivo, digamos, principal es ese, que la experiencia de todo el proceso sirva para tu vida cotidiana. Claro, porque creo todos de nosotros, en la manera que trabajamos a nivel terapéutico en relación con la salud, estamos queriendo que la persona vuelva a incorporarse en la sociedad y forma una parte importante también, o puede cumpliendo, bueno, sí, si la palabra cumpliendo es una palabra adecuada, pero puede ser un parte de esta sociedad de vuelta. Ahora, gracias a los dos de aclarando eso más, que este proceso que hablamos antes ahora sobre trastornos mentales, que primero que son quizás también expresados, necesitan, según realmente mi comprensión, pero también ahora estoy escuchando de ustedes también, a través de una percepción en el cuerpo, a nivel físico, mencionaron también recursos como meditación o yoga, o también la palabra bioenergética. Y también, ahora también un aspecto muy lindo también que yo estoy valorando también mucho en el trabajo que yo le ofrezco a mis consultantes, el parte de creatividad o la emoción, si no lo puede procesar o integrar tal cual. Y quizás uno de los trastornos, ahora nuevamente quizás lo que habría acá la pregunta es, si la persona no se percibe su cuerpo y ni tampoco puede aceptar sus emociones, sigue entre comillas, como sería la palabra, una cabeza caminante, porque es su lugar de refugio, de su seguridad, es quizás en sí ya un primer peligro que la persona no puede percibirse bien. Entonces quizás esto sería uno de los efectos por cual una persona se siente después no seguro, o con estas ideas de ansiedades, o que están abrumados de estos pensamientos y que hay más adelante quizás en un trastorno de depresión. Sí, Ralph, y me animo a decirte que aunque no estemos hablando de un caso así como el que estás nombrando, una situación así como más compleja o extrema, un poco más, un poco menos, todos vivimos disociados de nuestro cuerpo, digo, la cultura como que el ritmo de vida y la cultura del consumo y todos los valores cotidianos, estamos como entrenados, disciplinados para dejar de escucharnos, para no hacer caso, para seguir el automático. Entonces, un poco el trabajo de preparación que nosotros hacemos tiende un poco a poner en ejercicio eso, en realidad, porque es necesario, todos lo necesitamos hacer, y esa es un poco la preparación también, aprender a escuchar al cuerpo, empezar a hacerle lugar a todo el lenguaje, a todo el modo que tiene como de hablarnos, y que en general no lo escuchamos, ¿no? Estamos en nuestra cabeza, como que eso, más allá de los casos puntuales, es una tendencia de nuestra cultura, de nuestra sociedad, a intelectualizarlo todo, racionalizarlo todo y vivir medios disociados de lo que nos pasa en el cuerpo. A mí me pasa con los pacientes hace años, ¿no? Como que llegan y les pasan un montón de cosas a nivel físico y estomacal y de todo, y eso está como por un camino paralelo a lo emocional. Después, como si no tuviera nada que ver una cosa con la otra, eso, o sea, lo escucho todos los días. Entonces, es como una mirada de la salud que ya tiene ubica a lo que pasa en nuestra mente en un lugar diferente. Primero, que no lo podemos separar del cuerpo y que pone al cuerpo en primer lugar, ¿no? Como que en realidad el trabajo es un poco a bajar la mente y empezar a escuchar desde otro lenguaje. Hermoso, acá creo, lo siento, mucha similitud en el trabajo que estoy ofreciendo, en que mi comprensión consiste también nuestra posibilidad de estar saludable, que la enfermedad en sí ni es un error, que son quizás las invitaciones necesarias de nuestro cuerpo, y en este cuerpo
hay que considerar, existe la mente, las emociones y la percepción física. Y sí, también vos mencionaste ya varias veces ahora en este podcast, nuestra cultura llega ahora a un gran nivel de informaciones, cada vez más rápido, cada vez más, más difícil de procesar y que quizás nos obliga a estar más mental y nos desconecta. Quizás estos trastornos, según ahora que yo te interpreto y también a Luciana, es quizás sí estoy observándome que me estoy volviendo loco, entre comillas, que quizás debe de darme el espacio para escuchando más a mi cuerpo y a mis emociones, buscando estos recursos, volviendo también a alimentar esta parte de mí, porque si solamente me alimento de una fuente, quizás entonces mi cuerpo solamente tiene este recurso para gritar, llamando la atención que esto no lo puede más procesar. No sé cómo lo escuchan estas palabras, Luciana, ¿qué hace eso en vos? Pienso muchas cosas. Muchas cosas. Sí, pensaba esto de la disociación. Estamos disociados de nosotros mismos, estamos disociados de los otros, estamos disociados de la naturaleza. Un poco volviendo a tu pregunta de por qué nos parece que la gente enferma, ¿no? Y al por qué nos parece interesante plantear los procesos con psicodélicos grupales, ¿no? Armando una red en colectivo. Me parece que esas son las respuestas que creemos más efectivas ahora para luchar contra la enfermedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como volver a lo que nos enfermó, ¿no? El individualismo, el aislamiento, ¿no? Entonces que la propuesta sea de nuevo reconectar cuerpo, mente y espíritu, armando una red, ¿no? Generando espacios de escucha genuina y de encuentro, que es lo que nos hace falta, digo, en este sistema de la productividad y consumo constante, no paramos, entonces es como funcionar al sistema al no escucharse, porque uno no es productivo cuando se escucha y le da lugar a lo que le pasa. Hay que producir y producir, entonces es como en ese sentido es como una decisión ético-política la que nos sostiene como en lo grupal, es como generar espacios para la escucha desde otro lugar, desde otra lógica, que abran otros sentidos. Una mirada crítica a la realidad, que eso viene bastante de la mano con los procesos con psicodélicos. Es poder cambiar un poquito el lente con el que uno ve la realidad, o lo que pretenden que veas de la realidad. Hermoso, realmente muy agradecida a ambas de escuchando estas reflexiones. Quizás como el tiempo ahora está avanzando y estamos transmitiendo mucha información, quizás podemos ahora transmitiendo, ya mencionaron la idea que ustedes van a evaluar primero las personas, quién está quizás dispuesto o listo o preparado para recibir esta forma de acompañamiento. Si ahora los oyentes nos escuchan, ¿qué podemos transmitir? ¿Cómo pueden tener acceso a esta posibilidad de encontrarse quizás más con sí mismo y entendiendo un poquito más a su cuerpo, sus emociones y sus pensamientos? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué podrían diciendo a los oyentes ahora? ¿Cómo tendrían ellos la información? ¿Son listos ellos? ¿Cuál sería la forma que lo podemos ahora transmitiendo a los oyentes ahora? Que quizás tienen interés, me gustaría probar esta forma de acompañamiento terapéutico de que estamos hablando. ¿Cuál sería el acceso? ¿Estás preguntando, Ralph? ¿Cómo haría? Sí, si ahora yo estoy escuchando ahora este podcast y digo, me gustaría probarlo esto, ¿cómo lo podemos acercarme a ustedes? ¿Cuáles serían los pasos? Bien, nosotras estamos trabajando en un proyecto juntas, con un equipo que es más amplio, que no somos solo nosotras dos, en donde estamos haciendo este trabajo de acompañamiento de procesos en un marco grupal, y se pueden poner en contacto a través de un
un formulario que podemos subir ahí cuando subas el podcast, en donde nos completan unos datos básicos, nos dejan el mail o el teléfono y ya a partir de ahí pueden enterarse de nuestro proyecto. Me parece genial, me parece muy interesante. Un poco el espíritu del proyecto, ¿no? Podríamos hablar sobre eso. Digamos, el espíritu tiene que ver con poder ofrecer la mejor alternativa a quien quiera consultar, ¿no? Como no pensamos en una, por esto decíamos hoy, no hay una sola forma de acompañar, de preparar y de integrar, sino que la idea justamente es armar junto con la persona que consulta cuál es la mejor manera para la persona, ¿sí? Por eso hablamos de diferentes herramientas posibles, tanto para la preparación como para la integración posterior y para el acompañamiento. Es un poco el espíritu del proyecto. Entonces también es exploratorio, ¿no? Y de investigación, porque la idea del formulario es ver quién está consultando y cuáles son sus intereses, y a partir de ahí poder ofrecer la mejor propuesta. Ok. Significa, ahora estoy pensando en voz alta, quizás también me ayudan. Si yo estoy escuchando ahora este podcast, no necesariamente ahora se pueden acercar personas que ya hace varios años están en terapias y buscan quizás un otro camino. Si yo me siento bien, pero estoy interesado de, como escuchamos de ustedes, de ampliar mi propia mirada sobre el mundo y sobre mí, también puede tener la posibilidad de que ustedes me permiten entrar en este grupo. Por supuesto. Sí. Genial. Entonces sí, vamos a poniendo también en el texto abajo también este link de este formulario que ya mencionaste vos, Carolina, para que las personas que ahora nos escuchan, que tendrían también la posibilidad de hacer el siguiente paso, de acercarse a ustedes o a las personas que forman este grupo y descubriendo por sí mismo, quizás cómo es. Vos mencionaste la palabra realidad, que también es una palabra muy interesante, muy importante, porque quizás, no sé, Luciana, no cada uno tiene su realidad, ¿cierto? Pero quizás esta realidad que uno tiene primero sobre uno no necesariamente es la única realidad. Quizás también, como también Carolina mencionaba, si tenemos, por ejemplo, la reunión de un grupo y escuchando otras miradas o otras realidades, quizás también ya sea un grupo, una charla respetuoso y con la invitación que lo permitimos de compartir opiniones, ya nos invita también ofreciendo y viendo otras realidades, pero quizás también psicodélica, un producto natural, quizás también podría esto ser un estímulo para algunas personas de viendo el mundo diferente o viéndose así a sí mismo en el mundo diferente. ¿Esto es así posible? ¿Qué piensan? Sí, yo lo que creo es que es un poco eso, la búsqueda y la apuesta con este proyecto, con esta herramienta, y vamos por lo grupal porque entendemos que ahí se potencian los procesos, que se amplían las miradas, como que el dispositivo está pensado, digamos, en lo que a nosotros nos hace sentido de los psicodélicos, en realidad específicamente de los hongos, porque no es que trabajamos con otros psicodélicos, sino únicamente con hongos, en lo que rodea, digamos, a los hongos como medicina ancestral, ¿no? Que tiene que ver con una cosmovisión del mundo que se puede trabajar, digamos, en el marco de lo grupal, ¿no? O sea, como que viene como a romper un poco con la mirada individual, no solo de la realidad, sino como un poco de todo, ¿no? Tiene que ver como con una cosmovisión diferente que permite como una apertura, hacer lazo de otra manera y así como que se potencia el proceso. Es como un proceso de autoconocimiento, de aprendizaje, de cambio de paradigma personal. Excelente. Sí, a mí se me ocurre pensar que si alguien está interesado, o por lo menos le resuena algo de esto, sí, lo primero que tendría que hacer es tomar una decisión, ¿no? La decisión de estoy dispuesto, ¿no?, a mirar un poco para adentro, a hacer un viaje interno, porque es lo que se propone en general, y hacerme cargo de lo que encuentro.
¿no? Porque también me parece que hay que quitar un poco el romanticismo, ¿no? Y un poco esto de la cosa mágica, de los psicodélicos. Pueden ser un baño de realidad interna. Digo, uno puede encontrar cosas que quería encontrar y otras que no quería encontrar, ¿no? Como la parte oscura de uno mismo, que son esas partes oscuras que operan todos los días en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que sentimos. Eso tiene que ver con el autoconocimiento y es justamente muy interesante. Muy interesante y es cierto también desafiante, ¿no? Uh-huh. Conociendo y aceptando también sus sombras. Uh-huh. Me parece, podemos llegar casi al fin de este podcast, pero quizás al final, no sé, Carolina o Luciana, algo que quieran transmitiendo que todavía no lo transmitimos, algo al final. ¿Quiero algo abierto? No, agregar a esto que dijo Luciana, esto, ¿no? Como de la decisión de implicarse en lo subjetivo, en lo personal, digamos, como que hay que estar dispuesto a eso. Si no estás dispuesto a eso, es preferible tomar otros caminos, hay otros caminos, ¿no? Es un camino que implica un compromiso y un trabajo con uno mismo. Y hay que estar dispuesto a hacerlo y eso tampoco es en cualquier momento, ni es para cualquiera. Entonces, como que lo principal es eso, es esa toma de decisión y en ese sentido los honguitos van a ayudar y van a acompañar, pero la clave está en esa posición, en esa decisión. Perfecto. Bueno, entonces primero nuevamente muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias Luciana. Nuevamente diciendo, eso fue uno de los estímulos míos de abriendo este podcast, de ofreciéndonos un gran abanico de diferentes posibilidades para recordarnos de nuestras responsabilidades. Hoy tuve realmente el placer de hablando con Luciana y con Carolina sobre una otra oportunidad que será un acompañamiento terapéutico con un producto psicodélico, con un hongo, pero como los dos también nos invitaron, creo, claramente diciendo, pero esto no significa que con eso lo voy a tener el camino fácil. Se trata realmente sobre la idea que su decisión es importantísima de eligiendo cómo es su camino hacia uno mismo, ¿no? El autoconocimiento. Así, gracias Luciana, gracias Carolina. Esto fue mi podcast. Mi nombre es Ralf Fuhrmann. Espacio Reflexión. Que tengan un hermoso día. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Gracias a vos. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres formar parte de este espacio y compartir tus reflexiones, no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y si te gustó este video, dale like y compártelo. Esto fue Espacio Reflexión con Ralf Fuhrmann.